Dramaturgas Chilenas Podcast presenta Mujeres, Teatro y Dictadura. Una temporada conmemorativa de los 50 años del golpe de Estado. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas sean a este nuevo episodio de Dramaturgas Chilenas Podcast, en esta temporada especial en que estamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado. Estamos nuevamente aquí en la Cafetería de las Artes, que está en el espacio taller, ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue 191, un lugar donde pueden venir a tomarse un rico café y también a ver distintos tipos de obras de teatro que están con una cartelera súper nutrida, así que siempre les recomendamos venir a darse una vuelta. Acá están habiendo producciones muy interesantes. Isa, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Bien y bien contenta porque hoy día tenemos a dos invitadas emblemáticas de larga trayectoria, cuya presentación no sé cómo la vas a hacer resumidamente. Tampoco lo sé. Dani, querida, ¿cómo estás? Hola Gaby, hola Isa y también hola a nuestras invitadas que ya las vamos a presentar. Feliz de estar nuevamente acá en el espacio taller y también de estar grabando esta temporada. Otra vez pueden ver nuestras caras, no solo escucharnos. Bueno, y la conversación del día de hoy va a seguir siendo con mujeres que hicieron teatro previo a la dictadura, durante la dictadura y también que han seguido haciéndolo después ya de la democracia, la transición, los años 2000. Pero vamos a conversar a partir del teatro de la Universidad Católica, que fue donde estas actrices estuvieron en un momento muy importante, pero también nos vamos a dispersar a otros colectivos y espacios porque ellas también hicieron teatro fuera de este lugar. Creo que no voy a perder el tiempo detallando la trayectoria de estas tremendas actrices, solo es un gusto darle la bienvenida a Anita Reeves. ¿Cómo estás? Bastante bien para la edad que tengo. Gloria Muchmayer, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, es un honor poder compartir con ustedes. Sí, realmente es un gran honor. Gracias a ustedes por invitarnos. Bien. Bueno, yo quería partir, como complementando lo que dijo Gabriela, porque nos vamos a enfocar un poco en el teatro de la Universidad Católica, pero por supuesto vamos a aprovechar de tomar otros puntos de sus carreras. Pero bueno, con respecto como al teatro que se gesta dentro de esta universidad, queremos aprovechar de hablar del teatro de ensayo, del taller de experimentación teatral, y después, más adelante, durante ya los años 80, que es cuando Gloria estuvo participando, porque Anita estuvo más en el taller de experimentación teatral. Ahora, tenemos que pensar que el teatro de ensayo es un teatro que forma parte del movimiento de los teatros universitarios, que tuvo un rol muy importante durante parte de la década de los 40, los años 50, los años 60, que impulsaron una importante difusión de la cultura teatral, que fomentaron nuevas estéticas, nuevos modos de hacer, que proponían espectáculos grandes, espectaculares, y que ya a fines de los años 60, dentro de la Universidad Católica, se gesta el taller de experimentación teatral. Y pensando en eso, que es donde, Anita, tú participaste, sabemos que estudiaste también en la Universidad Católica, en el año 65, según tenemos anotado acá, ingresaste a estudiar. Queríamos preguntarte por cómo es ese momento político-social en el que tú estás, en ese momento de estar saliendo de estudiar, de entrar en el taller de experimentación teatral, pensando en que sabemos que estuviste participando en una toma bastante emblemática de la universidad. Cuéntanos, por favor. Yo dividiría los tiempos, porque primero está la pasión por estudiar teatro. Y llegué a estudiar teatro a la se llamaba Escuela de Arte Dramático de la Universidad Católica de Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que quedaba en Las Tarrias 90, una casa chiquita donde más que nada había pasión, más que tecnología y todo lo que ahora se pide. Y
en el momento de llegar a estudiar teatro, yo entré a la Católica, mira qué cosa, yo di examen en las dos escuelas, porque existían dos escuelas importantes, que eran la de la Universidad de Chile y la de la Universidad Católica. Ambas universidades tenían sus teatros oficiales. El de la Universidad de Chile era el ITUCH, Instituto del Teatro de la Universidad de Chile, gran teatro, importante teatro. Y el de la Universidad Católica era el teatro de ensayo de la Universidad Católica, obviamente. ¿Cuál era la aspiración cuando uno entraba a estudiar teatro? La aspiración era llegar a trabajar en alguno de estos teatros. Yo di examen en las dos escuelas, pero ocurrió, mira qué cosa tan simpática, diría yo. Ocurrió que a la Católica nos preparaban exalumnos o alumnos para las escenas que nosotros íbamos a presentar para el ingreso. Y yo me fui a la Chile también para buscar, y la Chile estaba en toma, para variar. Entonces me quedé en la Católica. Igualmente yo venía de tradición católica, colegio monja y qué sé yo, que afortunadamente no se me nota. Y me quedé en la Católica y la etapa del estudio de la Católica no era una etapa en que uno estuviera pensando en que la política y que esto y que el otro. Uno pensaba en el teatro, en el amor al teatro, y a medida que iba estudiando los autores, uno iba compenetrándose y dándose cuenta de lo que no había aprendido en el colegio, y menos en un colegio de monjas. De lo que era, uno había aprendido lo que era ser caritativo, que es una trampa perversa. Pero uno no sabía lo que era la injusticia, y todo eso tú lo vas aprendiendo a través de grandes autores. Partamos desde Shakespeare, Molière, Brecht, todo para adelante, todos, Ibsen, todos. Entonces se te va abriendo el mundo, se te va abriendo tu capacidad de comprensión al ser humano. Posteriormente a esto, vino la toma de la Universidad Católica. ¿Por qué? ¿Qué se pedía? Se pedía ya no tener rectores que fuese el obispo, el cardenal, el arzobispo, sino que fuesen laicos. Y esa fue una petición muy fuerte, o sea, se decía como estos niñitos, y se nos tildaba de, entre comillas, porque hasta el día de hoy se discrimina para un lado o para el otro, de cuicos. No éramos nada de cuicos. Están haciendo este movimiento. Y se hizo el movimiento y se ganó el movimiento. Con orgullo puedo decir que yo estuve dentro de la toma de la Universidad Católica. No me quedaba a dormir en la noche, ni mucho menos, ni ninguna de esas cosas, pero estaba durante el día. Mi amiga Gloria me quiere preguntar una cosa, aquí. No me quedó claro cuál era el objetivo de la toma. El objetivo de la toma era que salieran las autoridades, que era rector, vicerrector, todas las autoridades eran eclesiásticos, ya. Obispos, arzobispos. Estaba en manos de la Iglesia Católica, así en pleno, pero muy cerrado. Y se pedía que fuesen laicos. Ahí fue donde logramos nosotros que entrara don Fernando Castillo Velasco, que fue el primer rector, y el vicerrector fue Ricardo Jordán, padre, por supuesto, porque ahora hay un Ricardo Jordán, hijo. Y se logró aquello. Y en esa toma también se ubicó ese maravilloso letrero que estaba el lienzo, en toda la Católica, ese lienzo, que decía: el mercurio miente. Ah, ustedes lo inventaron eso. Más que sí, que tú te crees. Ahora, ¿por qué? Porque efectivamente el mercurio estaba mintiendo. Si no era por una cosa política, entre comillas. Es que ahora es como más, tú dices, claro, ¿por qué? Porque la prensa de acá y allá. Pero en ese momento nosotros necesitábamos decir que lo que estaba publicando el Mercurio no era verdad. Entonces, por eso fue ese lienzo. Y yo creo que fue una de las acciones políticas más importantes en la que yo he participado. Histórico fue eso. Histórico, que hasta el día de hoy la gente dice el Mercurio miente, ¿no es cierto? Y fue por esa razón, porque se daba una información tergiversada acerca de lo que era esta lucha, esta pelea, no era una lucha de puñetes, ni de combo, ni de nada así terrible. Era una lucha ideológica, fuerte, potente. Y ahí realmente se abrieron muchas más ventanas,
mucho más. Se plegaron a esta toma, fueron a nuestras marchas la gente de la Chile, se terminaron esta cosa de que yo soy de la Chile, yo soy de la Católica, porque había algo que nos unía a todos y que tenía sentido, tenía mucho sentido. Y eso, me querías preguntar algo. Sí, te quería preguntar, en este contexto que nos señalabas como de esta apertura de tu mundo a través del teatro, el taller específicamente, ¿cómo contribuye a eso? Porque es un movimiento súper ancla que viene como a cambiar o cuestionar las formas de cómo se estaba haciendo el teatro. Es que son dos cosas distintas. Mira, primero yo partí haciendo teatro en el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. Mi primera obra de teatro fue con maravilloso Justo Ugarte, protagonizando una obra que se llamaba Casimiro Vico, primer actor, de Armando Mock. Y yo estaba en segundo año de la escuela de teatro. Y ahí yo partí y yo veía todas las obras de la Chile, de la Católica, del Tecnos. Había un teatro que se llamaba Tecnos, que era el teatro de la Universidad Técnica también. Uno iba mucho al teatro. Yo partí ahí en el Teatro de Ensayo de la Católica. Nunca cuestioné lo que era el Teatro de la Católica, era así, había cosas maravillosas que se hacían, se hizo Árbol Viejo, se hicieron cosas maravillosas y actuaciones espectaculares de grandes actores, pero eran grandes puestas que requerían de grandes presupuestos para grandes escenografías, para iluminaciones espectaculares que generalmente las hacía don Bernardo Trumper, qué sé yo. Y parece que la intención, por lo que yo me acuerdo, era justamente teatro chileno. Generalmente en el teatro chileno, bueno, no en vano, en el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, no en vano, y que era el teatro Camilo Enríquez. Ese era el teatro de la Universidad Católica, no en vano, allí se estrenó La Pérgola de las Flores, que no es casual que se hayan juntado todas aquellas personas chilenas. Se hacía mucho teatro chileno. Y también se hacía teatro importante universal. Y también Molière, porque Eugenio Didman, quien dirigía el Teatro de la Católica, gran hombre de teatro, gran persona, maravilloso, maestro, y yo diría casi padre. Él era muy amante de las obras de Molière, que eran obras muy críticas, porque todo Molière es una crítica a todo. Entonces se hacían estas grandes obras. Y un muy buen día se junta don Fernando Colina, gran director de teatro, escenógrafo, iluminador, vestuarista, es decir, las tenía todas. Yo diría que era un genio. Desgraciadamente murió. Yo creo que el teatro chileno tuvo una gran pérdida con eso, habría estado mucho más fortalecido. Y él murió muy joven, murió en Estados Unidos de esta estupidez de la influenza que estaba empezando. Le dio una influenza y murió. Bueno, Fernando Colina se junta con don Enrique Neuswander, que era un mimo, el gran mimo, pero no solo de Chile. Los mimos de Neuswander fueron conocidos a nivel mundial. Ganaron el segundo premio mundial de mimos en Rusia, no recuerdo que fue el festival ese en Rusia. Eran espectaculares, espectaculares. Hasta el día de hoy yo digo que ganas de que alguien hiciera una apuesta como la que hacían ellos, porque no era el mimo como la cabecita de la gente que tiene el mimo pintado de blanco, haciendo así, y muchas veces ganándose la vida en las esquinas. No era ese el mimo. El concepto de ellos era un concepto mucho más fuerte, más importante. Tenían obras interesantes como Juego de Niños, que Juego de Niños era una obra en la que finalmente uno de los niños por jugar termina ahorcándose. O sea, había una cosita. Tenían otra que se llamaba Catedral Gótica, que era absolutamente todas las figuras de lo que son las catedrales y las iglesias góticas, todo lo del gótico. Estas dos personas maravillosas se juntan y dicen, hay que hacer una limpieza con el teatro. Hay mucha parafernalia, mucha luz, mucho esto, mucho lo otro. ¿Qué pasa con la esencia del actor? El actor que actúa, no dispuesto a ponerse 42 vestuarios Y de pronto nos llaman a 5 o 6 personas, nos llaman a integrar este equipo
absolutamente gratuito, por supuesto. Nadie estaba preguntando en esa época cuánto pagan, sino qué interesante es. Y nos llaman y empezamos a trabajar en el escenario que nos prestaba Eugenio Divo, en el escenario del Teatro Camilo Enrique, y empezamos a trabajar este teatro experimental. Y se le puso Taller de Experimentación Teatral, que fue uno de los primeros talleres de experimentación que hubo en Latinoamérica, sino el primero, con estos dos grandes cabezones que nos guiaron maravillosamente, con un trabajo arduo, difícil, mucha corporalidad, vocalidad, un trabajo, es prácticamente otra escuela, pero una escuela rigurosa, fuerte, que hablaba de lo que era la realidad en el mundo. Ya estábamos nosotros ya inmersos, teníamos la guerra de Vietnam, había muerto John Kennedy, habían matado a John Kennedy, habían matado a Martin Luther King, habían matado a Bob Kennedy, o sea, no había que hacerse el leso haciendo obras que no dijeran mucho. Ya no era tiempo de hacerse el leso. Uno ya estaba parado en la vida y quería decir algo, sin tanto vestuario, sin tanto maquillaje. Había que estar ahí, en la vida, compartiendo los compromisos. Y eso fue el taller de experimentación teatral. La esencia de qué hacía un actor, qué transmitía, qué tenían que contar. Y dio un vuelco porque Eugenio Dittborn aceptó el taller de experimentación teatral y decidió terminar con lo que era la antigüedad del teatro de ensayo, que era maravillosa, no era mala, era espectacular, maravillosa. Pero dijo, este es el lenguaje de ahora. Y adelantado a su época, siendo un señor mayor incluso, dijo, esto va. Y ahí fue donde realmente se instauró y se instaló el taller de experimentación teatral en el Teatro Camilo Enríquez, y quedó, y ahí dimos muchas obras. La primera fue Peligro a 50 metros, de Sidekin con Pineda. Hicimos esta obra de Parra que se llamaba, basado en textos de Parra, todas las colorinas tienen pecas, de nuevo, o solo para mayores de 100 años, así se llamaba el título de la obra. Hicimos Antígona, eso para mí fue maravilloso, un desafío espectacular, porque fue dirigida por Víctor Jara, y Víctor, gracias Víctor, me dio la oportunidad de protagonizar la obra y ser Antígona, habiendo sido yo siempre considerada como una actriz de comedia, buena para la comedia, sigo siendo buena para la comedia, pero yo soy actriz. Igual que la amiga acá, que es actriz, que podemos transitar por cualquier género sin ningún problema. Yo siempre he pensado que los que son buenos para el humor y la comedia, los actores, son excelentes actores dramáticos. Exactamente, y no al revés. Los actores dramáticos que son dramáticos, Brando haciendo comedia es para llorar de pena. Exacto. Hay actores que les gusta mucho el drama se ponen a hacer comedia, y es realmente para irse para la casa y esconderse detrás debajo de una frase. Es verdad. Gloria, ahora para seguir contigo también, ¿cómo viviste tú esos años previos al golpe, esa década de los 60, también de los 70, en relación al teatro? Sabemos que partiste en el Ictus, pero que también estuviste en un grupo de teatro relacionado con la Universidad Técnica Federico Santa María. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo fue todo ese tema de la experimentación, la creación colectiva, el tema ya más político también. Claro, el golpe a mí me pilló en el Ictus, gracias a Dios, porque fue realmente un cálido refugio en esa época terrorífica, digamos, en que tú no sabías si ibas a estar vivo al día siguiente. Y claro, antes de eso yo había llegado al Ictus muchos años antes, porque me vieron haciendo teatro universitario en Valparaíso, que teníamos grupos universitarios, de aficionados. Y les había gustado en un festival de teatro universitario lo que hacíamos nosotros de la Santa María, la Universidad de Santa María. Y nos convidaron a mí y a la Amelia Brun que nos viniéramos a trabajar a Santiago, que fue como si te invitaran hoy día a ir a trabajar a Nueva York. O sea, el equivalente era ese, saltar de provincia y llegar a Santiago. Y ahí tuve la primera etapa del Ictus, estuve ahí, y después
me fui, después volví. Cuando volví ya era el 73 y me tocó estar entonces en las creaciones colectivas de Nadie sabe para quién se enoja, de... ¿Cuáles eran las otras? Eran tres creaciones colectivas. Las que llevaron a Argentina. Sí, fuimos a Argentina con esa creación. 3 noches de un sábado, Tres quizás. noches de un sábado, esa fue la primera. Y después de eso, después del año 75 más o menos, emigré a la Católica. Y ahí hicimos, primero con Sergio Aguirre, en el teatro, tenían un teatrito, trabajaban ahí mismo, en la calle donde se fundó el teatro, ¿te acordás? El teatro de ensayo, que daba en la calle Munátegui. Ahí hicimos varias obras europeas, eran todas europeas, obras de muy avanzada, digamos, experimentales. Y después, entonces, de eso, derivé al Teatro de la Católica, donde está ahora, y con grandes obras, que yo tuve mucho tiempo ahí, pudimos hacer obras de Ionesco, de Egon Wolf, de Gabus Méndez, de Molière, de Goethe, de Ibsen, y también de Luis Alberto Hagen también. Entonces, te podría decir que en ese sentido yo fui muy privilegiada porque yo crecía a medida que crecía el teatro también. Así que yo fui contemporánea, digamos, de mucha gente muy importante, de la cual aprendí, porque nunca fui a la escuela de teatro, porque yo soy de Valparaíso, en provincia no había escuela de teatro. Así que todo lo que aprendí fue aquí en Santiago mirando cómo se hace y mirando cómo no se hace también, ¿no? Gloria, y en ese sentido, como esta metodología de ictus, de la creación colectiva, ¿cómo la recuerdas? Porque creo que es algo muy novedoso para ese tiempo. Absolutamente novedoso, porque justamente creció al alero del régimen dictatorial, porque al no poder nosotros hacer obras de teatro, qué sé yo, que fueran contingentes y que fueran revolucionarias y que fuera de resistencia evidente, digamos, tenemos que buscar por dónde. Entonces lo que hacíamos era justamente llegar al teatro cada uno con su conciencia, con su experiencia, con lo que le había pasado. Y esos testimonios se convertían en acciones arriba del escenario, inventados. Los recogía nuestro querido Nissim Charim, y al día siguiente entonces íbamos perfeccionando eso que habíamos hecho y convirtiéndolo dramatúrgicamente en una obra. Y así se hicieron 3 obras, fíjate, a través de las improvisaciones. Un ejercicio increíble, riquísimo. Maravilloso. Y de hecho nos demorábamos un año entero en levantar una obra, porque era difícil. Pero tenía te diría yo, la ventaja de la identificación directa con el público. O sea, el público llegaba y se encontraba con ellos mismos arriba del escenario, con las cosas que les pasaban diariamente, con lo que sentían diariamente. Entonces, era de mucha recepción. Ese teatro estaba siempre lleno. Fantástico. Maravilloso. Fue un símbolo, un baluarte del teatro ictus en esa época. Yo estaba fuera de Chile. Yo me había ido el 73. Pero tú también trabajaste en ese teatro. Antes. Hice varias obras. Sí, yo en el ictus, antes del golpe hice una obra que se llamaba Humor para gente en serio, que se repuso y se llamó, curiosamente, Más humor para gente en serio, fíjate. Estaba basada en las caricaturas de Jules Feiffer, sí. Y estaba dirigida por Luis Poirot, nuestro maravilloso fotógrafo. Estaba dirigida por Luis Poirot, un lindo elenco, Marcelo Romo, sí, gente muy, muy linda. Pero el ictus, yo que estaba afuera, escuchaba siempre hablar. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Cómo lo estaban? Y yo decía, ¡ay, qué valientes que son! ¿Cómo pueden hacerlo? Independientemente de que sabía el contenido de lo que estaban haciendo, encontraba que eran de una valentía. Tú sabes que yo creo que no había tal valentía. Yo creo que había inteligencia para que la gente
relacionara lo que estaba viendo con su propia... Porque claro, suponte, el mecanismo era montar, ponte tu Hamlet, no en el ictus, estoy hablando en sentido figurativo. La gente que estaba viviendo la dictadura relacionaba a Hamlet de la siguiente manera. Hamlet es el pueblo, el rey es Pinochet, que mató a su adicta para casarse con la... Entonces, el público iba relacionando. Claro, No, claro. no era directo el mensaje, sino que era subliminal, digamos. O sea, Y esa había, era la gracia que había una había, complicidad con el público, como sí, que iba. porque el público estaba receptivo a eso. Porque afortunadamente no eran tan cultos a lo mejor, entonces no se daban cuenta que es lo que estaba pasando, pero realmente igual yo encontraba que era muy, muy valiente, contrario a lo que pasó con el teatro que hizo Badel con Salcedo. Badel con Salcedo, y además antes de eso, nuestro querido Aleph, del El grupo, Aleph, yo el diría Aleph. que ese fue el teatro de resistencia, así, Eso fue- de verdad, eso fue el único teatro de resistencia, y por eso mataron a la madre del director, se tuvieron que exiliar todos. Fue muy terrible Directo, eso. Sí. directo. Fue muy terrible porque el Aleph, yo tengo una relación muy importante y fuerte con el Aleph, desde que comenzó. De hecho, iba mucho a mi casa, hacíamos festivales, es tan loco, qué lindo. Hacíamos festivales de música, así como el Festival de la Canción de Viña del Mar, esto era el Festival de la Canción del Aleph. Entonces se hacían canciones como para el ornitorrinco, ponte tú. Ornitorrinco fantástico, Era muy animal creativo. trabajador. ¿Has visto cosas más locas? Otra que era, que no la puedo decir mucho ahora porque es muy cochina, pero se llamaba Puta que feo el folclore. Esa ganó. Esa ganó en un festival. hermoso. Y yo hacía la técnica con ella, era muy amiga de Oscar, de la Anita. Íbamos a la casa de sus papás, que quedaba por la avenida Inglaterra, por Independencia, que tenían un patio grande con un parrón, tenían un loro que lo curaban. Y su mamá era una señora chilena, buena onda. Y la hermana, casada con un gran amigo, el Johnny McLeod, que también era del grupo Aleph, fueron a verlos a la cárcel un día, cuando estaban, a ellos los habían tomado presos, y los fueron a ver, la mamá con el Johnny, vamos a ver a la Anita y vamos a ver al Oscar. Y nunca más aparecieron, ni la mamá ni el Johnny, nunca más. Tanto es así que con los años que el Oscar se fue exiliado, desgraciadamente murió de COVID hace poco, un tipo maravilloso, loco, precioso. Y murió sin saber Tanto- dónde estaba tanto su es madre. así, pero él le hizo un funeral a la mamá, simbólicamente tirando un poquito de tierra chilena que le había llevado o algo así, al Sena. Qué bonito, eso no sabía yo. Fue muy lindo. Y de hecho en Francia hay una placita, hay una calle que tiene el nombre de la mamá de Oscar. No te puedo creer. Sí, él Qué consiguió todo eso. bonito. Porque él Es fue que nombrado no, caballero sí, de la pues, a él le dieron una medalla. medalla. Fue muy reconocido en Sí, Francia. bueno, y también ahora la sala del Teatro Aleph que está en la Sí. Cisterna lleva el nombre de la madre de Oscar, De la mamá Julieta. de Oscar. Claro, también como una forma de tributo a esa Tú no mujer. sabes lo maravillosa que era esa señora. Increíble, Era ¿eh? muy cálida, muy amorosa, que te hacía pan con mantequilla. Ese y te tipo de hacía gente matante, cazuelita. pues, sí, porque sí, O sea, ¿no? Porque esa es la quiere. señora. ¿Por qué? ¿Por qué? El Johnny era un gallo encantador que hacía teatro, pero nadie andaba metido en nada, nadie tenía, yo creo que ni siquiera una gilet. Bueno, si empezamos a repasar todos los muertos, Sí, y los Sí. desaparecidos. no puedes entender la razón por qué. No puedes entender, por ejemplo, por qué una Carmen Bueno. La Carmen Bueno. Con su marido. La Carmen Bueno, ¿Por yo qué en Víctor clase- Jara? Víctor Jara era un Víctor amor de era, persona. Lo menos violento que te puedes imaginar. Era un pan de Dios. Era maravilloso, Víctor. Quería como ir, ya que como entramos ya como en la época de la dictadura, queríamos preguntarles, bueno, primero a Gloria, ¿cómo fue ese día del golpe para ti? ¿Cómo lo viviste? Nos contabas que estabas como en el marco del ictus. Sí. ¿Cómo fue ese día para ti? Sí, mira, ese día yo creo que a todos, digamos, nos sorprendió la radio, ¿no? Con el mensaje. Yo me acuerdo que lo primero que hice fue ir a buscar a mis niños al jardín infantil. Estaban muy chicos. Y me acuerdo que entré corriendo y todos me preguntaban qué pasa, porque nadie sabía todavía. A las
qué sé yo, a las 9 de la mañana. Y después encerrarnos a llamar por teléfono, porque ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está mengano? Mira, para mí, esa pesadilla, oye, que duró mucho tiempo, no se puede explicar con palabras, porque es como un asombro ante el terror, un asombro, una cosa que nunca has vivido y que de repente te golpea y tú no sabes por qué. ¿Por qué? Que tú a lo mejor te van a buscar cualquier día por cualquier cosa, porque eres amiga de un mirista, porque alojaste a no sé quién y por eso desapareces. No, es una cosa muy impensable, ¿eh? Muy inimaginable, digamos. Y bueno, después lo que se pudo hacer, que fue siempre levantarse todos los días para que cayera Pinochet, o sea, yo me levanto para que caiga este señor, y hacer todo lo posible como ayudista, ayudar a todos los que estaban escondidos, todos los que estaban en peligro. Y bueno, a mí lo que me facilitó la tarea fue el hecho de estar, digamos, aunque a ellos les daba lo mismo, pero demasiado públicamente, o sea, tenía un teatro, tenía un lugar, entonces no era cuestión de llegar y entrar al ictus. Podrían haberlo hecho igual, pero en fin. Yo pensaba que estaba un poquitito protegida, digamos. Porque una vez me llamó una prima a almorzar, que nunca me llamaba, de repente me dice, ven a almorzar, con toda la familia. Y a la hora del postre me dice, fíjate que yo tengo un amigo militar que te mandó decir conmigo que tuvieras cuidado. Entonces que a uno se le paraban los pelos con esa. Pero yo como soy actriz, cuidado, ¿por qué, oye? Bueno, porque dicen que tú eres mirista. ¿Mirista yo? ¿Loca? No, por favor, lo único que sé es los miristas que son muy buenos para la cama, pero aparte de eso no. Entonces, en vez de, claro, te fijas, esa es una manera de... Sí. Pero evidentemente que nos tenían a todos en el... Absolutamente. En el radio, pues. Claro. Y después, yo que estaba fuera de Chile, cuando volví a Chile el año 82, un primo mío me dijo que tuviera cuidado, primo de extrema derecha, me dijo que tuviera cuidado porque yo pensaba igual que la Anita González y eso se sabía. Y yo dije, ¿qué pensará la Anita González? Qué maravilla pensar como la Anita González, gran actriz, pero era para la mentalidad de ellos era que ella era comunista, asquerosa. Eso era el tema. Entonces, era tenga cuidado, que tenga cuidado. A mí lo mismo que a ti. Me mandaron... Es una amenaza. A mí me fueron a buscar cuando yo estaba en Argentina. Mi tía se quedó en mi departamento porque yo me iba por un año y volvía. Y me fueron a buscar 2 veces. Fueron a preguntar por mí, y yo y mi tía, una maravillosa señora que tú conociste, que era señora muy linda. No está acá, ella vive fuera, qué sé yo. Pero supe eso. Y después cuando vine a Chile, tuve una historia bien especial. Vine a Chile yo a ver, justamente venía a ver al Oscar, que todavía no se había ido a la Coca Rudolphy, al Pancho Morales y a Marcelo Romo, a quienes yo conocía mucho. El Pancho tenía una niñita y le traía cositas de allá para su hijo, iba a verlos. Y la Gloria Romo, que era la mujer de Francisco Morales, prima de Marcelo Romo, me dice, ándate. Porque... Ándate, te de verdad. No, ándate, si ella está en Chile. Pues si ella dijo, ándate porque... como todo el mundo sabe que tú estás a salvo y había que nombrar actores y actrices, te han nombrado, que no, esa debe ser la Anita Riz, o la Anita Riz debe haber pensado esto, o no, de haber sido... Qué mariconada más grande. Es comprensible. Yo creo que si de repente te están torturando y tú no sabes qué decir, tú dices lo que... O sea, me pareció, nunca pensé en eso, pero me tuve que ir, y ahí estuve una noche en la casa de la Delfina, que vivía en un departamento en Providencia. Después me fui a la parcela que tenía Tomás Vidiella, y ellos me fueron a dejar al aeropuerto para que saliera, porque yo venía por un mes y estuve una semana.
muerte, susto, cobarde, cobarde. Por eso te digo que yo encuentro que es muy valiente. Es difícil transmitir el clima. No, es que es muy difícil. raro, es muy La raro, gente muy raro, joven porque además tú andabas siempre como mirando cuidado con Si esto, tomabas cuidado un con taxi tenías que andaba- quedarte muda en el trayecto, porque el taxista podía ser ¿no es cierto? Los taxistas, el Todos mozo estaban que te escuchando. servía, todo un ambiente. Nosotros hicimos la película con Silvio Gallosi, la La luna de en el Valparaíso. espejo. La luna en el espejo. La luna luna en en el el espejo espejo. la hicimos en el absoluto ¿Secreto? secreto, porque no podíamos. Decía que estaba haciendo un comercial cuando llegaban los pacos, estamos haciendo un comercial, decía. Porque todo era sospechoso, todo lo que hiciéramos era sospechoso. Era realmente, y la Gloria se vivió todo ese periodo, yo volví al 82, Pero Anita, ¿y tú cuando te enteraste en Argentina, cuándo fue? ¿Cómo te el enteraste? mismo día, al rato. Ya. Al rato, bueno, empezaron a transmitir la Argentina en todo el mundo. ¿Qué pensaste? ¿Cómo estabas muy nerviosa? ¿Te acuerdas? No, estaba pegada a la radio y estaba... ¿sabes lo que pensé? Lo primero que pensé, esas valentías estúpidas que uno tiene, hay que ir y ver qué se puede hacer. Y me acuerdo que el Kitty, mi esposo, a quien tú conociste, me dijo, pero tú estás loca, ¿cómo se El te ocurre? esposo. El esposo. El esposo que falleció, el esposo, Sí. que se portó como un dios. Me dijo, pero tú estás loca, no, hay que esperar, ver qué pasa, qué sé yo, porque en Argentina también había represión. Si yo llegué allá y estaba Videla, po. Claro. Entonces, cuando para mí eso que se vivía allá en Chile, no, ¿qué va a pasar esto? Si los militares en Chile son de otra manera. Imagínate que yo de Claro chica... que eran de otra manera. Que eran de otra manera, si cuando uno era chica iba a las paradas militares, yo tengo muchos parientes, mi papá fue marino. Había Yo tengo un muchos parientes respeto militares. hacia los militares antes. Había un respeto, un cariño, ¿no? Y a partir de ahí, por eso era impensable, ¿no? Algo va a pasar, ¿no? Alguien va a y hay gente que pensó que iba a durar 15 días, un mes, un año, cuando mucho. Y de repente empieza a desaparecer gente aquí. Bueno, mi casa fue, afortunadamente yo estaba en Argentina, mi casa fue un punto de encuentro de mucha gente que se iba exiliada a otro lado o se quedaron en Argentina un tiempo. La Gloria estuvo, pero no porque había ido, sino porque estuvo de gira, estuvo en mi casa en Argentina. Pero fue un punto importante de donde podía llegar gente que se iba o a Italia, o a Bélgica, o a Holanda, o a Suecia, o sea, podían salir a la Argentina y llegar a mi casa. Pero fue muy... No, ¿cómo te dijera yo? Era impensado. Y cuando supe yo que habían matado a Víctor Jara, dije, esto no puede ser. Porque matar a Víctor Jara era como matar al ángel de la guarda, ¿me entendí? Porque Víctor era, pero, como decía la Gloria, era un pan de Dios. Maravilloso. Un gallo que andaba con la guitarra, que tenía su ideología, simpático, bueno para la broma, bueno, más bueno para reírse que para contar el... Pero Sí. No me lo sensible. imagino violento, así. Yo creo que nunca le pegó un combo a nadie en su vida. Era como de hacer pancito. Era como olor a pan amasado, como del campo, y el teatro, esta maravilla del teatro, y dirigiendo obras maravillosas. Y tenía una capacidad, tú te dabas cuenta cuando él dirigía, porque no era un director déspota. Te iba guiando con un amor. Yo hablaba despacito. Yo fui ayudante de dirección del hablaba despacito. Entonces iba donde el actor y le cuchicheaba la indicación. A mí me cuchicheaba y me decía, a tener que ver cómo enfrentamos esta parte para ver si te salen realmente unos lagrimones. Delicado, muy Yo delicado. le decía, no puedo llorar si no lo siento, es que te va a salir. Claro, imagínate, yo tenía 22 años y tenía el personaje de Antígona, que si bien en Grecia era probablemente menor que yo, pero era Antígona, que se paraba al lado mío y yo la miraba como de lejos, pero él despacito, y con tranquilidad
me fue metiendo en ese mundo, mientras componía canciones. En la platea del Camilo Enríquez, yo escuché por primera vez, antes que la presentara a un festival, la plegaria de un labrador. Me dijo un día, te voy a tocar una canción que voy a llevar al festival. ¿Te la toco? Ya. Y yo me quedé, me dijo, ¿te gustó? Me encantó, me encantó. Y después supe que una vez le había tocado el cigarrito a Jaime Badal, y Jaime Badal le había dicho, ya está mal la cuestión. Mal ojo musical. Sí, No, pero igual. No, Néstor, tenía lindo mucha Jaime. visión. Jaime era creonte en Antígona, hacía creonte. Nunca me voy a olvidar yo de esa obra que fue, fíjate que fue 4 años antes de que mataran a Víctor. ¿Quién iría a decir? Era ¿Quién otro iría país. a pensar? Nosotros hablando de esta dictadura, de esta insensatez del que no permite, y bien, montada como correspondía. Violeta Vidaurre hacía el anciano Tiresias. Decía, como decía, el que ve sigue a un ciego y el ciego ve más que el que ve. Algo así, que era creonte. La patria no es el lugar donde se vierte el sudor, ni la casa que se desmorona envuelta en llamas, ni el sitio donde el hombre inclina la cerviz. No, eso no es lo que el hombre llama patria, Creonte, hijo de Meneceo. Le decía Antígona, y eso es lo que se le tendría que haber dicho después a don Pinochet. La patria no es el lugar donde matan, donde hacen desaparecer. No me digas que estás defendiendo la patria, porque lo que tú estás haciendo no es defender la patria, es masacrar gente. Qué tremendo. Qué tremendo, así como que uno queda. Bueno, Gloria, vamos a entrar ahora un poco en los años 80. Tú nos comentabas que, bueno, ahí ya estabas en el Teatro de la Universidad Católica, actuaste en 7 obras, algunas de Egon Wolf, como nos comentabas. Y, bueno, ¿cómo recuerdas ese trabajo en el Teatro de la Católica y también durante esos años, que debe haber sido también complejo poder movilizarte y hacer todo como el tema cultural, empezar a trabajar durante estos años que era tan complejo como lo estábamos conversando? Mira, para mí el Teatro de la Católica era un teatro importante en el sentido cultural de la palabra. No se daba cualquier obra. No. Se estudiaba mucho, la lista de obras que se podían dar en el año, se discutían internamente, habían todas estas sociólogas, estas chicas que son tan inteligentes. Las Morel y las Paredes de Sí. las Luces Hurtado. Claro, a ver la obra, a ver el autor, qué está diciendo. Entonces, lo que salía era digamos, un objeto artístico muy pensado, muy, muy estudiado y muy, además, puesto a disposición de muchos creadores, llámense vestuaristas, diseñadores, escenógrafos, iluminadores, toda gente 7, o sea, gente de mucha calidad, te diría yo, estética y de mucho valor intelectual también. Entonces, los montajes eran unas cosas muy elegantes, muy perfectas, ¿ya? No había nada que decir. Esa es la sensación que tengo yo, que eran obras importantes que se hacían con mucho apoyo, en todo sentido. Entonces era muy agradable, tú llegabas allá y me acuerdo que te pasaban un vestuario de ensayo y yo me acostumbré a esa cuestión, pues. Estuve muchos años con el vestuario de ensayo, que uno llegaba, se sacaba lo que andaba trayendo y ponía vestuario de ensayo. Y de ahí me fui yo al Teatro Tomás Vidilla, al Conventillo. Y la primera obra, yo pregunté, ¿dónde está el vestuario de ensayo? Me subieron y me bajaron. Dijeron, este no es la Católica, me dijeron, este es el Conventillo, ya. Entonces yo estaba acostumbrada a ese tipo de calidad, fija. Y además con obras dirigidas por los directores que ya no existen, ¿no? Y me acuerdo de haber hecho El Rey se muere, me acuerdo de haber hecho Háblame de Laura, que era un dramaturgo, Egon Wolf, que
se daba en la Católica, mucho, porque ahí se entendía el lenguaje de von Wolf. Igual que La Balsa de la Medusa la hiciste. La Balsa de la Medusa, que también era von Wolf, que tengo entendido que hubo una reposición de eso, pero con una mirada mucho más socialista hoy día. ¿Ah, sí? No sabía. No, otra obra, ¿cómo se llama? Ya sé. Cuando los pobres se toman los invasores. Los invasores, sí, que resultó una apuesta lo más... Para que veas tú, la misma obra, pero dirigida con otra mentalidad. De hecho, la familia de Egon Wolf les quitó los derechos y tuvieron como que cambiarle el nombre. Después se llamó Invasión, la versión que dirigió Ernesto Orellana. ¿La familia alegó? Sí, porque la hicieron un poquitito too much, Pasaba la punta. O sea, en realidad lo que hacía era mezclar como el estallido social con estas legitimaciones de las diversidades sexuales. Pero, imagínate tú la imaginación de von Wolf para trasladar ese mundo, qué sé yo, claro. 20 años antes o 15 años antes de la dictadura, y del estallido, además. El estallido. Entonces, son los dramaturgos... Claro, no es bueno de repente empezar a mezclar tanto, porque ahí es donde te queda un híbrido, y ahí claro donde la familia se da, pero... Oye, que se quede callada la familia, el producto es un producto que queda, que alguien se pensó escribe y se le entrega a la gente. Y tuvo un estímulo, y con ese estímulo hizo algo, y tú que puede ser bueno o malo, que pero en rigor, como consejo, nunca es bueno mezclar mucho, porque independientemente de la familia, de repente te puede quedar un híbrido. Tomarlo como inspiración, como estímulo, y ahí crear algo. Yo no estoy de acuerdo contigo. Ay, que me caen mal. Yo creo que la obra se escribe y en la obra ya se escribió y se entregó. Y que se haga lo que quiera con la obra. No, sí, yo lo sé. Por eso que yo digo, Jaime Badel juntó 2 obras de Molière. Maravilloso. Molière jamás se habría imaginado. Juntó La Preciosa Ridícula y la Sganarelle, que son 2 obras. Juntó a las 2, imagínate, los mismos personajes en las dos obras. Juntó el escenario era un picnic, donde llegaban los personajes y se iban curando, me acuerdo, cada vez más, porque iban tomando y comiendo. Y ahí sucedía todo lo que sucede en las 2 obras. ¿Qué obra era esa? La Preciosa Ridícula, que además era la María Canepa con la Malugatica. La Preciosa Ridícula ya eran mujeres maduras, grandes, no pero tiene nada que ver con la Preciosa Ridícula que imaginó Molière, que eran unas cabras jóvenes. Por eso te digo que se puede hacer lo que tú quieras con la obra. La Preciosa Ridícula, realmente. Como pueblecito, que eran como las Preciosas Ridículas, las chiquitas jóvenes, y tomó a las grandes. No, pero te quiero, tú me entendiste mal. ¿Sí? Yo estoy diciendo que es un buen estímulo, porque lo que hizo Jaime fue tomar ese estímulo de Molière, de la obra de Molière, abierta, e inventó otra cosa. Bueno, y lo mismo se puede hacer con la Balsa de la Medusa, ¿no? Claro. O con no, la balsa creo que no la han hecho. ¿Cómo se llama? Los invasores. La balsa no creo que la hayan Anita, hecho. Y cuando tú vuelves en los 80 a Chile, luego de estar una temporada en Argentina, más de lo que tú pensabas, porque nos comentabas que ibas por solo un año, ¿cómo fue volver y reincorporarse a hacer teatro? Habían cambiado muchas cosas en los teatros, había gente que ya no estaba en el país, había gente que había muerto. ¿Cómo recuerdas ese retorno? Mira, para mí fue muy glorioso retorno, tal vez en parte gracias a mi amiga Gloria. ¿Por qué? Porque a Gloria la llamaron para hacer una obra que no pudo hacer porque estaba haciendo otra, y le contó al director, que era Pedro Morteiro en ese momento, y le dijo, ¿sabes quién está de vuelta en Chile? La Anita Reeves. Y me llamó, y me contaste tú, y me llamó Pedro Morteiro a hacer Mamá Rosa. Oh, qué lindo. O sea, a los 15 días de haber pisado tierra chilena, yo estaba ensayando Mamá Rosa. Por supuesto que él me preguntó, me dijo, tengo que hacerte una pregunta, mi hijita. Le dije, a ver, ¿qué Pedro? Como así. Entonces me dijo, una pregunta, tú no tienes problemas con los militares, ¿no? Que yo sepa, le dije, no, yo no tengo ni un problema con los militares. Y después Fernando de Besa me preguntó, que dirigía el teatro, porque ya habían cambiado las cabezas de todo.
Me dijo, tú no tienes problemas con los militares. No sé, Fernando, yo no tengo problemas. No sé si los militares tienen problemas conmigo. Ah, ya. Como les contestaba tan ambiguo. Y ahí quedé haciendo Mamá Rosa. Y después me llamó, que me conocía de antes, maravilloso, Ricardo Miranda, del Canal 13. El que fundó el área dramática en el Canal 13. Maravilloso. Cuando nadie hacía teleseries en los canales grandes. Él fue el primero. Sí. Supo que estaba yo acá y me mandó llamar y me dijo, qué bueno que estés de vuelta acá, y me incorporó en ese momento al Canal 13. Después me llamaron para el 7 y me dijeron, no te podemos llamar porque estás censurada, estás vetada. Va, dije yo. Me fui, ahí me puse valiente y me fui a hablar con el jefe de seguridad de Canal 7 a preguntarle si era efectivo que yo estaba vetada. Y resultó que este jefe de seguridad era hermano del marido de una prima mía. Y me dijo, Anita, pero yo no creo que esto, señor Jaksic, no creo que si yo... Y le dije, pero averíguame para saber, porque si es por haber votado por Allende, yo lo entiendo. Yo voté por Allende, eso lo entiendo. A la semana me llamó y me dijo, no estás vetada. Inmediatamente me llamó la Sonia Fuchs, porque a mí no me había llamado la Sonia para el 7. Y ahí me quedé en el 7. Muchos años, porque más de 20. 26 años. Haciendo teleseries. Hasta que un día me dijeron, no podemos firmar contrato contigo ahora hasta que no sepamos qué papel vas a hacer. Y como ya me había pasado otra vez, dije, ya, yo espero. Ahí estoy, esperando. ¿Desde cuándo estás esperando? No estoy esperando, No, ya no espero. ¿Ya no? No espero, ni desespero, ni nada, porque consideré que De hecho, después fui a hacer otra teleserie, pero era tan mala que pedí irme. Me decían, tú debe ser la única actriz que pidió irse de una teleserie. Pero es que era muy malo, porque la teleserie era tan mala, entonces para darle rating iban metiendo historias y empezaron a dejar lo que me habían ofrecido a mí. A ti te habría pasado lo mismo, Gloria, de lo que era el personaje. Entonces al final era una señora que se sentaba a mirar cómo tocaban rock. Dije, no. Pero un alcanzaste poquito a de grabar respeto. algo, ¿no? Sí, grabé el comienzo, que era bien interesante porque ¿Y pintaba para cómo te algo. fuiste si ya habías grabado ya? Me fui nomás, me morí. Pero si la historia desapareció, si daba lo mismo. Te mataron en la historia. No me mataron. A mí me pasó algo muy Desapareció la parecido. historia. Y yo fui donde En otra me mataron, en otra que no quise. Yo fui donde ¿cómo se llama? La señora. La que manda en el canal. ¿7? No, pues la que hace todas La las rubia. ¿La rubia en Gumpers? No, ¿La pues Kena? estamos hablando de la Kena Rencoré. Hace años señora atrás me dice para me llamaron para el 7 y yo figuraba súper bien con 3 o 4 teleseries muy, muy interesantes los personajes. Y de repente me mandaron uno que lo único que hacía era abrir la puerta cuando tocaban el timbre. Entonces yo después de un tiempo le dije, ¿me sacáis de esta teleserie, por favor? Mátame, qué sé yo. Y ahí me hizo la cruz ella, porque no me llamó nunca más. Porque fue un error mío, Fue un error mío. Sí, esa industria no funciona artísticamente, la de la televisión. Funciona de otra manera que a uno le cuesta mucho entender. Menos mal que al fin no lo entendí, pero ahora encuentro absolutamente lógico que no me llamen, porque el top de edad son como 60 años. Las actrices que antes hacían de hija mía ahora son madres o abuelas, ¿te fijas? Ahora. O sea, imagínate una, estaría como para el fantasma de esa señora. Porque el ectoplasma. El ectoplasma. Y se entiende. Además, igual pasa que los personajes de mujeres mayores en general no tienen como mucha profundidad, sino que viven a través de o los nietos o los hijos. Entonces, ¿y por qué crees tú que muy sucede poco eso? desafiante para las Sucede actrices. porque los que escriben Eso va. tienen un rango de edad que no supera los 40 años. Y porque no tienen tanta... Y el mundo que tienen ellos es de gente joven, entienden a la gente y no joven. tienen tanto conocimiento ni les interesa, porque para esa industria no es interesante. ¿Por qué crees tú que las teleseries turcas tuvieron tanto éxito? Porque estos gallos agarran toda la familia, desde la señora viejita, hasta Sí, la pero guagua. es porque los que escriben, Pero a la vez, esa gente que escribe los que escriben conoce ese mundo porque tienen un respeto familiar, porque tienen otra cultura incluso religiosa.
que los hace mirar a la gente mayor con respeto, sabiendo que tienen experiencia. En cambio, nosotros acá somos como el personaje que estáis haciendo tú en la hora, Sí, vieja pero de eso mierda. es porque los que escriben no tienen la cultura No, po. europea, sino que la cultura Ni norteamericana de ni que oriental. el joven, digamos, el joven es el que la lleva, digamos. Ana, tú durante tu carrera has dirigido varias obras, que es a lo mejor un rol menos conocido de tu trabajo frente al trabajo en las teleseries, por ejemplo, para quienes no están en el medio teatral. Y queríamos también preguntarte sobre eso y sobre todo enfocándonos en La muerte y la doncella, que es una obra que dirigiste en el 91, según vimos, y pensando que es el momento de la transición democrática, pensando también en el contenido de la obra. ¿Cómo fue para ti montar esa obra? Y eso, si nos puedes contar sobre esa obra, también sobre de qué trata, digo, para no contarlo yo. Mira, yo le agradezco mucho, enormemente a María Elena Dibochel, que fue quien pensó en quién podía dirigir yo la obra. Yo crecí mucho, yo dirijo, mira, yo he dirigido algunas cosas, pocas, profesionalmente, dando clases a cada rato, ¿no es cierto? Se dirige. ¿Qué pasó con esa obra? Esa obra era un desafío. Y nosotros hicimos un gran trabajo de mesa. Incluso en el primer elenco estaba Pepe Sosa. Hicimos un gran trabajo con Ariel Dorfman. Que Ariel era más novelista que dramaturgo. Entonces hicimos un gran trabajo para traducir a los efectos de cambiar un poco el género. Estaba muy contada, más que actuada, o sea, sentida. Hicimos un gran trabajo con eso. Fue muy importante hacerlo. La obra trata de una pareja que está en la playa, en su casa, y llega a visitarlos un X señor que resulta que ha sido el torturador de este marido. Y ahí descubren que era el torturador. Y deciden, él decide tomarlo de rehén, o sea, decide transformarse en el torturador del otro sin ser el torturador, sin torturarlo, sino tratar de hacerlo entender. ¿Por qué se llama La muerte y la doncella? Porque es la música de Strauss, ¿sí? Es La muerte y la doncella. Era la música que tocaba este torturador mientras torturaba al otro. ¿Qué pasó durante esa puesta? Pasaron cosas bien increíbles en ese periodo. Recuerdo que nunca me voy a olvidar, estábamos una vez ensayando y nos avisan que acaban de matar a Jaime Guzmán. Entonces yo les dije en ese momento, se cierra el texto, cualquier cosa que alguien venga para acá, porque dije, puede que hables en cualquier momento. Cualquier persona que venga para acá, estamos ensayando Arlequinada de Noel Coward, por inventar algo, o sea, otra obra, porque no sabíamos qué era lo que podía pasar. A los días ocurre, o antes ocurre, que estamos ensayando y nos avisan que la Sonia Fuchs con Ricardo Jordán habían muerto en el avión que se había ido al sur. O sea, pasaron cosas muy fuertes mientras estábamos haciendo esta obra y nos golpearon a todos estas cosas, sabiendo que estábamos haciendo una obra muy compleja, muy difícil, estas cosas que eran, por ejemplo, la Sonia fue una cosa emocionalmente fuerte para todos, porque todos habíamos trabajado con ella, qué sé yo. Pepe Sosa no siguió en la obra. Fue después Hugo Medina, Tito Bustamante y la María Elena Dibochel. Ese fue el elenco que estrenó la obra. Fue una obra en la que es bien increíble lo que les voy a contar, pero nos pasó que no conseguíamos que nadie nos ayudara con auspicio porque todos todavía tenían miedo. ¿Qué año fue eso? 91. 91. Mira tú, Tenían miedo. con democracia y todo. Sí, tenían miedo.
Estaba la época, justo era la época donde estaba toda la época de los Balich y todo eso, que estábamos señor Balich estudiando y todas esas cuestiones. Pero la gente no se atrevía, encontraban que no, que difícil, que acá. Fue bien complejo conseguir auspicio, fue bien complejo conseguir que la gente la fuera a ver. La gente no quería, fue muy rápido, muy cerca, no querían ver esto. Igual hicimos la obra, para mí fue una experiencia brutal de aprendizaje y de estar con estos actores entregados, pero a mil, y de entrar en un mundo tan doloroso. No hay que... Yo no te puedo decir, te mentiría si yo te dijera, no, yo estaba súper mal mientras dirigía la obra. No lo habría hecho. Encontré que era importante hacerla. Y después me di cuenta que no era el momento. Tendríamos que haber esperado un tiempo más. Pero fue difícil. María Elena ganó una mención, un premio, algo por la actuación en esa obra. Estaba maravillosa. Todos. ¿Sabes qué? Este tipo de traumas nacionales, políticos, en todo el mundo parece ser que merecen un tiempo para tener una distancia histórica para poder evaluarla bien. De repente estamos muy encima todavía muy emocionalmente comprometidos, pero pareciera ser que el tiempo y la distancia de repente son necesarios, te digo, para analizar cualquier cosa, desde el nazismo, te fijas, hasta el pinochetismo, pero sí. Fíjate que ahora en septiembre nosotros vamos a estrenar una película que se llama El Conde. Y ya, antes del estreno, porque se supo que el Conde es Pinochet, ¿no? Se ha llenado, ¿cómo se llaman las cosas modernas ahora? De Redes sociales. De insultos, de groserías, de amenazas. Es impresionante. Porque claro, evidentemente que estamos en este minuto en Chile en una vuelta al conservadurismo, por no decir el fascismo, pero hay mucha gente que está de derecha y que seguramente va a salir, ¿cómo se llama? Ni lo nombres. Porque claro, porque tú ves el mundo está para allá. El mundo todo entero va para allá. Y Latinoamérica, ¿para qué decir? Entonces, claro. Qué feroz. Es feroz porque la estupidez es cíclica, ¿vieron? El ser humano va volviendo y de nuevo. Y realmente ahora en España, en Francia, en muchos lados está volviendo ni siquiera es el fascismo, en algunas partes es casi el nazismo. Sí, pues. Fíjate que en Alemania, por ejemplo, no se puede hablar de Hitler porque se produce una conmoción nacional. Y aquí estamos llegando a eso, que no se puede criticar a Pinochet porque se produce una conmoción. Bueno, es impresionante. Es bien feroz esto, es bien feroz, porque tú tienes... lo terrible es cómo se han... dentro de las mismas familias, cómo se ha dividido el tema. Yo tengo dentro de familias gente que el 11 de septiembre es un día de duelo para mucha gente, pero dentro de la misma familia yo tengo gente que ese día abrió una botella de champán que tenía guardada. Y es la misma familia. Ahora dices tú. Ahora, con la que te sientas a la mesa. No el 73, ahora. El 73 abrieron la botella de champán y seguramente ahora, para los 50 años del golpe, van a abrir otra botella de champán mientras otros se van a reflexionar, a rezar, a los cementerios, qué sé yo. Pensando un poco en que lo que nos convoca es esta conmemoración y dada toda vuestra trayectoria desde el golpe en adelante y previamente también, ¿qué significa para ustedes esta conmemoración de los 50 años del golpe? ¿Cómo las encuentra? Nos encuentra más vieja. Bueno, yo creo que lo hemos hablado, o lo acabamos de decir. Nos encuentra
A mí personalmente, perdona, Anita, es primera vez que siento que Chile no ha cambiado. Exactamente. Esa es la sensación que tengo yo. Yo también tengo esa sensación, que no ha habido cambio y que es imposible, y que no, es imposible dialogar, porque tú entras con un tema a tratar de reflexionar o decir, no, pero fíjate, no me hables de eso, porque eso no es verdad, eso es mentira, no vengamos con tonteritas. O sea, van a seguir siendo estos comunistas que estaban todos armados y que nos iban a... Y para el otro lado, no, o sea, va a seguir siendo así, no ha cambiado. No, es impresionante. Y el poder está en las manos de quienes siempre lo tuvieron. Y yo creo que el estreno de esa película va a ser terrible. Terrible. Yo creo que en el extranjero, que en el fondo es lo que les interesa, Fábula, ¿no? La van a dar en todo el mundo. Va a ser un éxito porque es una gran película, un peliculón maravilloso. Estoy invitado, voy a ir. Pero aquí en Chile, olvídate lo que va a ser. No acaba de quedar. Es que estamos muy insensatos, además estamos muy... Malos. Estamos muy mal. Además que no ha habido ninguna necesidad, porque la perversión grande que tuvo la dictadura fue mantener a la gente en la ignorancia. Entonces, ¿por qué entró la droga tanto a este país? No fue porque, que nos gusta el que nos gusta el otro. Porque era muy bueno tener un pueblo que no pensara, o la gente que no pensara y que no se preocupara. ¿Por qué se cortaron las vías férreas en un país que es un largo gusano, que lo más maravilloso es trasladarse en tren? Porque era la forma de dividir el país. Vamos pensando y hay una perversión pavorosa. Entonces, ¿por qué nosotros nos queríamos reír tanto? Nos reímos tanto. Durante la época de la dictadura había mucho programa de comedia. Yo trabajé en el Happening, que era un programa de comedia lindo. Hicimos cosas muy interesantes en el Happening nosotros. Por el avión, por ejemplo, era una... yo no estuve en todo el periodo, tuve un periodo muy corto en el Happening. Pero el Happening, y no es que la gente fuera de extrema derecha, ni mucho menos, pero era necesario, se ayudaba a que la gente se riera de cualquier cosa. Y tú te preguntabas de qué nos estamos riendo, mira lo que está pasando. Pero era importante que eso ocurriera, ¿te fijas? Era importante que hubiera una pseudoeconomía extraña donde el costo era altísimo, lo estamos viviendo hasta el día de hoy, donde estamos bien y el mundo decía, qué bien está Chile económicamente. Pero ¿cuál es el costo? Nadie piensa en eso. Y nadie piensa por qué. Porque se siguen riendo, siguen abriendo botellas de champán y se siguen drogando. O sea, nos ayudaron a hacernos cómplices de la perversión. Y en algún momento muchos de nosotros creímos que así era. Que tenía que ser así. Así estamos más tranquilos. No, ¿para qué te metes en eso? No, quédate tranquilo. Qué terrible. El estallido fue una voz de alerta. Una voz de alerta que mucha gente, empezando por la primera dama de esa época, dijo estar muy extrañada y que ella no entendía lo que estaba pasando, la magnitud de este estallido, y que pareciera ser que todos los de su clase van a tener que ceder ciertos derechos que tienen y ciertas prebendas que tiene la clase alta. Privilegios. Estaba sorprendida. Entonces ahí te das cuenta tú, bueno, ella estaba sorprendida y yo también estaba sorprendida por la magnitud. La magnitud fue. Pero son cosas que están larvadas, que tú no ves y que de repente explotan. Y que pucha. Por algo están larvadas, porque hay toda una clase social que pretende que eso no se vea, ¿no? Pero lo que a mí me da indignación es que hubo un estallido, la magnitud del estallido, y en este momento pareciera que no ha pasado nada. ¿Sí o no? O sea, no, el estallido para ellos tiene un adjetivo, que es
el estallido lo hicieron los delincuentes. Los delincuentes. Los delincuentes, los ladrones, qué sé yo. Eso fue el estallido para ellos. Y lo que está pasando en muchas partes son estos narcotraficantes. Claro, los Que delincuentes. ahora era comunista y narcotraficante, viene a ser como la misma cuestión. Es muy insólito porque no seguimos en la misma y Latinoamérica sigue así. Sigue llorando, sigue exigiendo, sigue con pobreza. Y tan maravillosa que es Latinoamérica, tan bella geográficamente. Y estamos drogados por el poder. Bueno, no queremos que el ambiente actual nos deje de expresarles lo grato que ha sido compartir con ustedes vuestra experiencia. Muchas gracias por la confianza, la generosidad. Nosotros somos fanáticas del teatro y también de las teleseries, entonces comprenderán lo emocionadas que estamos con vuestra presencia, así que no sé si alguna quisiera decir algo al cierre, les dejamos Sí, esa mira, yo posibilidad. quisiera agradecer la invitación, punto uno, y además decirles que yo creo en ustedes, pero profundamente. Tengo la gran esperanza que tengo en ustedes, en la generación de ustedes, porque yo sé que ahí está, digamos, el cambio. Nosotros ya no, ya podemos contar miles de historias, pero está en manos de ustedes el cambio. Así Tienen que hacerlo. Yo veo que hay mucha inquietud por parte, ustedes son contemporáneos a mis nietos, ¿no es cierto? Y veo que tienen una mentalidad así que clarísima al respecto. Sí. Así que mucha esperanza con ustedes. Nosotros Ustedes, no, yo sigo No, leseando yo ya ahí. no, ya. Oye, ustedes son quienes se tienen que encargar de... El otro día me pasó algo en la universidad, que los chicos me dicen, es que nosotros somos de la generación de cristal. Eso no lo había oído nunca yo. De cristal son los nuevos, ya olvídate de los millennials, eso ya es antiguo. De cristal. Y yo los miré con mucho cuidado, porque ahora uno no puede decir ni poto porque te demandan. Los miro y les digo, el cristal es algo fino y delicado. Y yo aquí veo puro vidrio. Qué bueno para cerrar el programa. Yo dije, me van a retar, me van a hacer... No, nuevamente le agradecemos a Anita y a Gloria por habernos acompañado este día. Cerramos ya este segundo episodio. Y agradecer Esperamos- Espacio Taller también. Sí, esperamos encontrarnos en un nuevo episodio. Ya sabe, aquí estamos, así que nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Bravo, chicas. Dramaturgas Chilenas Podcast es conducido por Daniela Girardi, Gabriela González e Isabel Sapiaín. Producción Lía Arenas. Actriz de la presentación Bárbara Vera. Registro y postproducción Fulgor Lab. Este programa se grabó en la Cafetería de las Artes de Espacio Taller en la ciudad de Santiago. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, Convocatoria 2023.